En primer lugar, esto ya lo hablaron, que hay un extremo que es predominantemente ambiental y otro es predominantemente genético. Y claro, cuando tenemos defectos que no son de origen genético, ninguna prueba genética nos va a dar bien. Esto es resorte del diagnóstico prenatal por ecografía, de lo cual no tengo que hablar. Y los trastornos de anomalías de cromosomas, sobre todo si las anomalías de genes, para su diagnóstico prenatal necesitan de una obtención de la muestra, de tener material genético, generalmente por punción con aguja fina, y de un laboratorio que pueda procesar esto. Así que yo me voy a dedicar a esto, especialmente tengo 15 minutos nada más, así que no voy a extenderme mucho. Rosita nombró el EUROCAT, que es el estudio europeo de... la T inicialmente fue de Twins, pero después le cambiaron a Trial, de anomalías congénitas en Europa. Son centros terciarios, y fíjense, aún en lugares terciarios, que la tasa de detección global de anomalías está en el 30%. Claro, hay algunas como la de encefalia que tienen más del 95%, pero aún en Europa, en centros terciarios, algunos niños nacen con la encefalia. Y cuando uno mira el porcentaje de anomalías de cromosomas detectados en estos centros de Europa, es aproximadamente el 70%, un poquito más para anomalías cromosómicas no trisomía 21, porque son más evidentes, y un poquito menos, 2/3, para trisomía 21. Es un registro muy grande y con un control de calidad importante. Cuando uno va a tomar una muestra, necesita generalmente algún tejido. Si bien la corocentesis es un estudio que está estandarizado y esto, en general hoy no se prefiere tomar una muestra de sangre de cordón para hacer nada más que un estudio de cromosomas, porque necesitamos una edad gestacional avanzada, hay más riesgos, etc. Así que la mayoría de los estudios o se toma una muestra de líquido amniótico o se hace una punción de vellosidades coriónicas. También, eventualmente uno, por ejemplo, ante un derrame pleural severo, y sabemos que hay asociación con trisomía 21 y monosomía del X, uno en una punción con aguja fina puede extraer una muestra de líquido y tener un diagnóstico de que es linfa y en la misma hacer un cariotipo. Así que cualquier tejido donde haya células que se puedan reproducir y tenga material genético es factible de analizar. Esto en realidad, en general, el diagnóstico prenatal, cuando uno habla de diagnóstico prenatal, es un tema muy amplio, pero cuando se habla de anomalías de cromosomas, muchas veces se habla de Down. Estas son las más frecuentes, y el diagnóstico prenatal está la misma asociación que en los recién nacidos con la edad de la madre, pero también tenemos una asociación importante con la edad gestacional en forma inversa. Esto es, si el 80% de las trisomías 18 se interrumpen espontáneamente y hay una asociación con onfalocele, si yo tengo un onfalocele en la semana 12 y otro en la semana 30, hay mucho más chance de tener una trisomía 18 en la 12 que en la 30, porque la tasa de aborto espontánea de la trisomía 18 hace que persistan más los onfaloceles que tienen cariotipo normal. Teniendo en cuenta esto, digamos, estas son las principales estudios invasivos. Hay ya evidencia de que no conviene hacer procedimientos. Desde los principios de la década del 90 se mostró que existiría una posibilidad teratogénica de producir defectos de miembro y anomalía de Moebius si uno toma una muestra de vellosidades coriónicas. Eso no se vio después de la semana 10, 11 cumplida, así que se sugiere no tomar una muestra antes de la 11. El líquido amniótico se puede tomar antes, pero también está sugerido cierto efecto teratogénico en las amniocentesis precoces para reemplazar a las vellosidades de 11, 12 semanas, porque hay más riesgo de ruptura prematura de membranas y por lo tanto de anomalías posicionales como pivot. Hay cerca de 100 veces más de riesgo de romper la bolsa y de fracaso de cultivo si uno toma una muestra en primer trimestre. Así que el estudio del primer trimestre es el estudio de vellosidades coriónicas y la amniocentesis de segundo. La ventaja del de vellosidades coriónicas es la precocidad, y el directo tarda 7 días, el cultivo a largo plazo tarda 3 semanas. En general, los cariotipos convencionales tardan 20 días en líquido amniótico, y hoy existen, sobre todo en otros lugares donde la técnica es más barata, técnicas rápidas para tener una respuesta en 24 o 48 horas como PCR
múltiple o FISH para anomalías principales del cromosoma. La certeza de todos los estudios es muy alta y el inconveniente que hay es que hacer procedimientos invasivos, o sea, ¿hacemos ecografías a la población general? Sí. ¿Hacemos procedimientos invasivos a la población general? No, porque aunque la cantidad de centros que hacen procedimientos en el mundo es reducida, con lo cual cada centro tiene mucha experiencia, independientemente de esto existe un riesgo inherente al procedimiento de pérdida de embarazo. Entonces, si multiplicamos esto por los 700.000 nacimientos que hay, vamos a tener un cierto número de embarazos perdidos que después venían con estudios genéticos normales. Así que en ningún lugar del mundo se ofrece estudios invasivos a la población general. Las indicaciones entonces han sido históricamente la edad materna. En 1934 Penrose se fue a 154 familias, él las visitó, que habían tenido hijos con síndrome de Down, y anotó la edad de la madre, del padre, de los chicos, cuántos había, y había 500 hermanos de los 150 y pico, y el trabajo dice efecto de la edad paterna y materna sobre el mongolismo, como se llamaba, y el final dice: sí existe un efecto de la edad paterna, es tan bajo que debe ser despreciable, y fue el primero que descubrió esto. Hay estudios en todos lados del mundo que son iguales, muestran que hay una asociación con la edad materna. Ahora vamos a ver cómo funciona. Hay una fuerte asociación y el screening funciona muy mal. Son dos cosas diferentes. Por supuesto, el resto de los, por ejemplo, pares portadores de arreglos cromosómicos tiene un riesgo alto, pero es muy poco frecuente. Cada vez está creciendo más la indicación a hacer un estudio genético por encontrar una anomalía ecográfica. Cada vez en el mundo civilizado esto forma parte de la rutina obstétrica, en nuestro medio no, y obtención de análisis de ADN para otros motivos, por ejemplo, para enfermedades de origen de herencia mendeliana u otras razones. Entonces, cuando uno toma una muestra, piensa que va a obtener un cariotipo prenatal, que la respuesta podría ser definitiva y que identificó enfermos. El inconveniente que hay es que el tema de la invasividad, nada más, y la formación de recursos. ¿Qué pasa cuando encontramos un problema de cromosomas? Hacemos el asesoramiento y después, y en nuestro medio eso cae en un vacío que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe lo que pasa. Hay, por supuesto, parejas que deciden continuar con el embarazo y a las otras pacientes, lamentablemente, las colocamos del otro lado de la raya de la legalidad, porque de alguna manera no es tan evidente que se puede interrumpir una trisomía 21, por lo menos hasta ahora. Y el problema es cuando la cosa da normal. En otros lados del mundo, el cariotipo normal se sigue con un estudio que se denomina microarray, que no está disponible en nuestro país. Obviamente que el microarray es como un cariotipo y se puede también diagnosticar una trisomía 18, pero este estudio sale $1.500 a $2.000. Entonces, gastar eso para una anomalía cromosómica detectable por cariotipo no tiene sentido. Pero también puede detectar pequeños pedazos muy chiquititos de pérdida o duplicación de material que no son detectables por ecografía. Y eso es la utilidad del microarray. En la práctica, en la etapa prenatal, cuando uno mira cómo funciona el microarray, hacemos una punción por alguna indicación y el resultado del cariotipo es normal y le sumamos el microarray, esto es CNV, es una variante en el número de copias, o sea, un exceso o un déficit. Fíjense que el microarray aumenta 2,5% la chance de encontrar algo, pero eso es un porcentaje mentiroso, porque si hacemos un microarray porque le hicimos una punción por edad materna, el incremento de riesgo, el incremento de rédito es muy bajo, igual que si el screening es positivo, pero si le hacemos un microarray porque encontramos una malformación, en general, globalmente, cuando uno hace una punción por una malformación mayor, la chance de encontrar una anomalía cromosómica es del 15%. Si hacemos un microarray, sumamos un 6% más, o sea, es significativo. Y el problema del microarray es que nos vamos a encontrar con 1,5% de las veces con variantes de significado incierto, que no podemos saber y asesorar correctamente si eso va a tener o no repercusión.
que dicen las guías en general, el American College, dice que claramente el microarray debe ser utilizado en neonatología, cuando hay un retraso mental o una malformación, y que solamente debe ser utilizado en diagnóstico prenatal cuando veo una anomalía estructural. Y más o menos lo mismo dice la guía de obstetricia y ginecología canadiense. Comentarios con respecto a esto de los procedimientos invasivos. ¿Existen en Argentina? ¿La paciente tiene posibilidad de realizarse un estudio? Sí y no. Sí, porque todo el mundo sabe que hay centros que realizan estudios invasivos y estudios genéticos. Yo diría, no en el sentido de que están concentrados casi todos los centros que hacen diagnóstico prenatal en Buenos Aires, en muy pocas ciudades grandes del interior, como Rosario, Córdoba, etc. Y están muy concentrados en la parte privada y si bien existen instituciones públicas que hacen procedimientos invasivos, en la práctica obviamente no pueden responder a la demanda de toda la salud pública. Y sí, porque tenemos cariotipo, pero el cariotipo de la década del 70 de amniocentesis y del 80 de vellosidades coriónicas. Y no porque esto no está disponible y hay que mandar afuera y sale no sé cuánto, porque todos los días va cambiando el precio del dólar. Así que es muy caro y no está disponible en ese sentido. Me voy a referir al otro tema, que es a quién le hacemos los procedimientos invasivos. Y recordemos que la trisomía 21, estos fueron los primeros trabajos que agruparon pacientes cada 5 años de edad materna. Claramente hay un escalón a los 35, pero en realidad es una mentira, porque cuando uno hace una regresión, ve que en realidad la progresión de riesgo es continua. Uno podría calcularla por año, pero por mes, por semana, por día de edad materna. Los 35 años es un artificio nada más. Alguien dijo que si tuviéramos 6 dedos sería 36, porque sería 6 por 6. Pero esto ha sido desde que empezó el diagnóstico prenatal el método de screening. Fíjense, si yo tuviera en un Excel todos los partos de Buenos Aires, no sé cuántos hay, ¿50.000, 60.000? ¿Alguien sabe? 70.000. Y le pido al Excel que me los ordene por edad materna de mayor a menor, a los 70.000. Y me fijo en el 5%, 7.000, serían 10. Me fijo en las 3.500 embarazadas de más edad que parieron. En ese 5% voy a encontrar el 5% de las espinas bífidas, porque no hay en general ninguna relación. Pero me voy a encontrar con el 5% de los Down si no hubiera diagnóstico prenatal. No, me encuentro con el 30% de los Down, 6 veces más de lo esperado. Eso es cómo funciona el método de screening para síndrome de Down con edad materna. Es una pregunta fácil, es confiable, es muy barata, pero es muy ineficaz, porque tengo que punzar al 5% de la población para detectar menos de un tercio. Se me escapa el 70%. Pero esto quedó grabado a fuego en la mentalidad de los médicos y de la población, de que si uno tiene menos de 35 no te va a pasar nada, y si tiene más de 35 estamos ante una catástrofe. Pero bueno, como era lo único que teníamos, se utilizó durante muchos años. Aparecieron después los métodos de screening y el más conocido en la década del 70 fue la medición de la translucencia nucal. El problema que hubo en la introducción fue que la ecografía es un método, es una herramienta súper, digamos, es espectacular, pero es extremadamente operador dependiente. Entonces, la capacidad de detección depende del entrenamiento y de la estandarización era un problema de estandarización, pero básicamente lo que uno sabe con translucencia, esto sería la tasa de detección para el 5% de la edad materna. Vuelvo para atrás. Si yo detecto 6 veces más por edad, ¿no? Porque tengo 30 contra 5, ¿estamos bien? Bien, si la cantidad de síndrome de Down es 1 de cada 600 y el aumento de riesgo por edad es 6 veces, necesitaría, en vez de encontrar 1 de cada 600 de nacimiento de un Down, sería 1 de cada 100. Necesito 100 punciones de amniocentesis para encontrar un Down, si hago una punción por edad.
funciona mal. Cuando mido translucencia nucal, que detecta 3 de cada 4 Down, tiene una nuca gruesa, 1 de cada 4 tiene una nuca finita. Pero ahí ya detecto un porcentaje muy alto. Necesito nada más que 40 punciones para encontrar una trisomía 21. Y si le sumo marcadores bioquímicos, como PAPA y beta-HCG, aumento al 85%, ya cada vez voy haciendo más eficiente el método de screening. Pero aún así, el concepto es, tengo un screening positivo, lo más probable es que no sea una trisomía 21 u otra. Tengo una chance a favor todavía importante. Por eso el screening no debe ser tomado como una anomalía congénita, un screening positivo, ¿cierto? Como una anomalía congénita en sí mismo. En los últimos años han aparecido, en los últimos años no, son los nuevos viejos marcadores, porque son la década del 2000. Además de medir la nuca, se puede ver si se ve o no el hueso nasal, la onda del ductus venoso y la válvula tricúspide. El inconveniente es que si, para que se dé una idea, en Inglaterra hay 700.000 nacimientos, parecido a lo que hay acá. Y ellos tienen un ejército de 2.500 ecografistas entrenados, súper entrenados en esto, y que la ecografía de las 12 semanas dura 40 minutos. Entonces, para lograr esa capacidad de detección del 90, 90 y pico %, necesitamos un ejército, Argentina lo tiene, de 2.500 ecografistas súper entrenados con una ecografía de 40 minutos. Por eso, en la práctica, si bien tenemos acceso a esto, la performance de la prueba de screening no es igual que en el primer mundo. Pero uno podría llegar a detectar 95%, y la otra cosa importante es que necesitamos un poquito menos de punciones. Fíjense que cada vez se hace más eficiente el método. Yo por motivo de tiempo saqué la diapositiva, ahora me arrepiento. Tomamos todos los estudios del Hospital Italiano desde el 93 hasta hoy, 25 años, y vimos cuántas punciones, vimos las indicaciones. Y en el 90 y pico, la edad materna era la indicación que llevaba 60%, 70% de los procedimientos. Y hoy el 60%, 70% son por screening, no por ecografías anormales. Entonces, cuando miramos cuántas punciones necesitamos en esa época para encontrar una anomalía cromosómica, era más o menos de 33 punciones para encontrar un problema, y hoy es de 5 punciones para encontrar un... No es que hacemos menos punciones, hacemos más porque nos mandan, pero la relación entre procedimiento invasivo y hallazgo cromosómico es mejor, aunque en nuestro medio no existe una normativa que aparezca sobre esto. Y lo que apareció hace cerca de 10 años es, sabiendo ya que el ADN de la placenta se vuelca a la sangre de la madre y está mezclado con el ADN libre de la madre, uno puede hacer una extracción y un estudio no invasivo para anomalías de cromosomas. El estudio más grande que muestra cómo funciona es un test no invasivo, no requiere médico, con un extraccionista, material descartable y la máquina está bien, esa es bárbaro. Y fíjense la detección, esto es de hace 8 o 9 años, hoy es cerca del 99,9, o sea, es extremadamente raro que se escape una trisomía 21, además los falsos positivos son muy bajos. ¿Cuál es la contra? La contra es $900, $1.000, es más o menos lo que sale el costo al público en nuestro medio. Hay un laboratorio en Rosario que lo está ofreciendo, es el único laboratorio que lo está ofreciendo a nivel nacional, es más barato, el resto se manda afuera y no está cubierto por ningún sistema de salud, ni obviamente por el público no, pero tampoco por las obras sociales y los prepagos. Hay 2 países en el mundo que ya lo han implementado y sacaron la translucencia nucal, que son los Países Bajos, Holanda y Bélgica. Y en los demás, como sale caro, hay un sistema contingente. Le hacen un screening de translucencia nucal y marcadores bioquímicos. A los pacientes que el riesgo le da muy bajo, los mandan a la casa, control de rutina. A los pacientes que el riesgo le da muy alto, les hacen un procedimiento invasivo. Y al grupo del medio, con un riesgo intermedio, el Estado, eso pasa en Inglaterra, el Estado le paga el procedimiento de ADN fetal. Nada más que para mostrarle,
Esto es, el likelihood ratio es el grado de incremento o decremento si la prueba de screening es positiva o negativa. Ya dijimos que si la edad materna es avanzada aumenta 6 veces y, por ejemplo, si la translucencia nucal está gruesa, el riesgo aumenta 15 veces. Esto es con los marcadores bioquímicos. Y cuando uno mira cómo funciona el ADN fetal, es como si yo tuviera un auto, que lo preparo, pistero, para ir a correr al autódromo, y voy al autódromo y me encuentro con la Ferrari de Fórmula 1. No puedo competir contra un screening, contra la performance de un screening como el ADN fetal, porque cuando da positivo el riesgo aumenta 1000 veces. Aumenta 1000 veces, pero esto es importante. El otro problema que tenemos es la falta de conocimiento nuestro. Si la señora tiene un riesgo de 1 en 1000, porque tiene 25 años, y el ADN le da positivo, ¿tiene un down? 1 contra 1000, y ahora es 1000 contra 1000. Tiene un 50% de chance de tener una trisomía 21 y un 50% de chance de no. Y eso es un problema nuestro. O sea que uno de los déficits que tenemos es en la formación del diagnóstico prenatal. ¿Por qué? Porque no forma parte de nuestra actividad profesional normatizada. Y yo quisiera terminar con un caso clínico, saliendo de este tema, pero yendo a lo que está pasando. Esta es una paciente, nosotros en el hospital italiano tenemos un montón de derivaciones de todo el país, de obras sociales provinciales y de otras obras sociales. Esta paciente viene del interior y viene derivada, en la semana 20 le habían hecho un diagnóstico de una cardiopatía. Pero entre que fue, volvió, no sé más, al final vino al hospital y le encontraron, tenía un screening de primer trimestre, la paciente tenía acceso al diagnóstico prenatal, se había hecho una ecografía que le había dado bajo riesgo. En la semana 20-22 la ecografía era normal, pero en la semana 26 el ecografista ve algo raro, llama a un cardiólogo, le hacen una ecografía y detectan una atresia de pulmón con una comunicación interventricular subaórtica con ramas confluyentes. Cuando viene al hospital, la paciente es reevaluada y nosotros vemos lo mismo. No vemos nada raro, pero cuando le queremos pedir un cariotipo y un estudio de array, la cobertura médica no le autorizó. Bueno, obviamente la paciente siguió con el embarazo, era un embarazo tardío, y se atendió en el hospital y nació a las 39 semanas, APGAR88, 3100. El diagnóstico postnatal fue igual, pero el chico tiene una serie, no me voy a poner a verlo, pero tiene una serie de dismorfias, según el genetista, una nariz bulbosa, la frente, bueno, se me borró. No importa, pero lo que quiero decir es, hace una semana que está internado. Y está internado en terapia intensiva. Y la impresión que tienen todos es que tiene una anomalía y no le cubre. O sea, pero la cobertura médica está gastando $500 por día en terapia intensiva. Eso es estándar. Pero haberle hecho un diagnóstico molecular, genético, no. Porque, ¿por qué? Me dice el auditor. Y si le da mal, ¿qué va a hacer? ¿No escucharon nunca eso? Y si es genético, no tiene arreglo. ¿Para qué se lo va a hacer? Y nosotros tenemos un programa nacional de cardiopatías en donde hay gente que viaja y familias que son subvencionadas para venir y se gasta un montón de dinero y tenemos un montón de chicos con cardiopatías y ninguno tiene estudio genético cuando esto es estándar en el mundo. Entonces, de alguna manera, el diagnóstico, sí, gracias, el diagnóstico prenatal y sobre todo el diagnóstico prenatal invasivo que tiene estudios genéticos, porque la ecografía hoy está disponible, no está disponible para la gente. Y no está disponible no solamente para el sector público, sino para el sector privado de obras sociales y para el prepago, por todas estas barreras, porque ¿para qué? ¿Por qué se va a hacer? Y cuando en realidad, si uno le explica a un auditor que el diagnóstico prenatal de una trisomía 18 le va a ahorrar no sé cuántos chicos en terapia intensiva intubados con cirugía y no sé qué más, que después tardan un mes en hacerle un cariotipo, le va a ahorrar todas las trisomías 18 del año, es difícil de entender, pero mi reflexión es esta. Nosotros tenemos una capacidad de acceder al diagnóstico prenatal muy sesgada hacia la capital y hacia los centros privados, y aún así, todo lo que es estudios moleculares, estamos en la década del 80, no tenemos nada de eso disponible, y me parece que somos un poco, la parte del diagnóstico prenatal invasivo
es algo que no está, ahora más o menos, pero no está del todo bien visto todavía en mucha gente. Así que bueno, muchas gracias.